Mateo 21:42, y el título para este mensaje que el Señor nos ha dado, construyendo. Voltéese al que está al lado y dígale, Dios va a construir. Construyendo. ¿Alguna vez te ha pegado un blow en su vida? Vamos a ver, levante la mano el que ha pegado un blow en su vida. Ay, ay, ay. Una cerámica. Ya, está bien. Un plafón de los plásticos. Ahí más o menos. Listo, tú cavaste. Una pala, bien, bien. Construyendo. Este es el tema de esta mañana. Y vamos a estar leyendo en Mateo 21:42. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Vamos para no hay. A mí me gusta mucho porque la manera de Dios enseñar muchas veces es haciéndonos hacer preguntas que nos pongan en perspectiva lo que hay de... Entonces, si me pueden dejar sin el fondo, no pasa nada, por favor, sin la música. Entonces, él le pregunta y le dice, mira, es que ustedes nunca leyeron ¿a dónde? ¿A dónde? En las Escrituras. Esto es interesante porque esto hace un punto. Él no está diciendo, ustedes nunca leyeron en cualquier lado, porque a veces uno lee cualquier cosa en cualquier lado. Jesús está diciendo, ustedes no leyeron en las Escrituras. La palabra del Señor, la palabra amén en hebreo es emet, que quiere decir firmeza y verdad. Y la palabra de Dios es firme y es verdad, es invariable. Entonces cuando Jesús le dice, ustedes no leyeron en las Escrituras, no fue en Instagram, porque lo que tú lees en Instagram puede pasarlo. A veces nosotros confiamos más en lo que leemos de otra gente que en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y me voy un chin más lejos. A veces ya sabemos qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Hay como una interferencia ahí de IA, no sé, ustedes la oyen. Gloria a Dios, sigan conmigo. El punto aquí es que muchas veces nosotros confiamos más en algo que leemos por ahí que en lo que el Señor nos está diciendo. Y Jesús hace un punto referente muy marcado y Él dice, es que ustedes no han leído en las Escrituras. Usted lee, levanten la mano lo que leen. ¿Qué lees? No me lo contestes, simplemente piénsalo. ¿Tiene un efecto? Sí, gloria a Dios. Entonces, piense, ¿qué lee usted? Cuando usted está leyendo, ¿qué está leyendo? Yo leo mucho Instagram, yo leo mucho Facebook, yo leo muchos libros de política, yo leo muchos libros de economía, yo leo muchos libros. ¿Qué lees? Cuando lees, ¿qué lees? Porque la Escritura debe ser una de las cosas que nosotros debemos leer más. Las Escrituras es una de las cosas que nosotros debemos leer más. ¿Por qué? Porque cuando no había nada, de ella se hizo todo. En Génesis, la palabra del Señor dice que Dios dijo y fue hecho. Él creó con su palabra. La palabra de Dios es la base, el fundamento de todas las cosas. Por eso Jesús mismo dice, yo soy la palabra. Entonces cuando usted lee las Escrituras, usted se está llenando y cuando venga el momento de tener que usar, entonces usted va a tener un depósito dentro que puede usar a favor suyo, no es de Dios, es suyo. Las Escrituras es un arma que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder defendernos. Pero no solamente defendernos como una espada, escudarnos como un escudo. Las Escrituras es el manual de vida para nosotros los que edificamos. Entonces Jesús le dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? En las Escrituras, no en cualquier lado, en las Escrituras, en lo que sí realmente es firme y verdadero. Leíste ahí que la piedra que desecharon los edificadores, ¿qué piedra? Vamos a ver.
¿De qué piedra está hablando Jesús? Porque a veces nosotros leemos, y a mí me pasa que yo no entiendo, pero yo me detengo y comienzo a preguntarme, ¿y de qué está hablando? Gracias. Amén. ¿De qué es que está hablando? Menos brillo. Por favor. Menos brillo. Entonces nosotros nos preguntamos de qué es que está hablando. Y aquí dice la piedra. ¿Qué piedra? La piedra que desecharon los edificadores. Fíjese que esta piedra hace alusión a Jesús. En la antigüedad, para construir, yo quiero que me pongan la foto número 1, por favor. Mire cómo se construía. Ojo, no había fábrica de blog. Dije que todos los blogs están estándar. Usted ve que uno lo compra de 6, de 8, dame unos blogs de 8 y toditos salen iguales. No, ellos cogían piedra y la tallaban. Había un hombre que literalmente con una herramienta tallaba las piedras para como que encajara en el espacio que iba quedando en el muro. Y así se construía, era con piedras. La construcción era única y cada piedra que hoy podría ser un blog, pero no era un blog, era una piedra. Cada piedra tenía una condición única en sí misma, porque ninguna piedra era igual a la otra. Usted observa el muro, ¿verdad que sí? ¿Lo está viendo en la pantalla? ¿Usted ve que hay alguno igual a otro ahí? Todo el mundo es diferente ahí. Todo el mundo es diferente. Nosotros como iglesia somos ese muro que se edifica sobre una piedra angular. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo quiero que vayamos otra vez al texto. Por favor, en Mateo 21, 42. Dice, ustedes no leyeron que la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Ayúdenme a predicar en esta mañana. ¿Quiénes son los edificadores? Los edificadores somos nosotros. Nosotros somos aquellos que edificamos. ¿Pero sobre qué edificamos? Él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios desde el inicio ha sido un constructor. ¿En qué sentido? Fíjese que en Génesis 1, vamos a ponerlo, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios creó, pero en medio del crear había un desorden, pero el hombre vino después que Dios trajo el orden a su creación. Dios no trajo al hombre a la creación antes de él establecer orden. Cuando nosotros comenzamos a construir, tenemos que saber sobre qué fundamento estamos construyendo. Porque puede ser que seamos muy buenos constructores, pero que nos perdamos porque estamos construyendo sobre un fundamento que no es el fundamento correcto. La palabra dice que Jesús es la piedra angular. Esta era una piedra que se colocaba antes de terminar de construir el muro y le daba al muro la dirección que él necesitaba. Esta piedra determinaba, número 1, el tamaño que tendría el edificio. Número 2, la dirección que tendría el edificio. Número 3, la resistencia que tendría el edificio. De modo que la piedra angular era una piedra importante y debía ser elegida con determinación, pensada. Como Dios hace, Dios planea las cosas. La palabra de Dios dice en Isaías 46, en el verso 10, que Dios llama lo porvenir desde el principio. Queriendo decir, ¿sabes qué es lo que pasa? Antes de que tú caminaras este camino, desde el inicio ya yo vi el fin.
Yo diseñé el fin. Por eso los constructores, cuando van a construir, antes de poner el fundamento, piensan, ¿cuál es el propósito de este edificio? Yo quiero que pongamos la imagen de la Torre de Pisa, que está en Roma. Es un edificio muy famoso, mírenla ahí, está bonito. Yo sí quiero ir a verlo en algún momento. Pero es muy famoso. Él no siempre fue así. Usted lo ve medio torcido, ¿verdad que sí? Él no siempre fue así. Cuando comenzaron a construir este edificio fue un boom. Y este edificio comenzó a hacerse y se veía bien, iba derechito. Y cuando iban ya bien avanzados, notaron que había una pequeña inclinación. Ay, y después de todos estos cuartos y de toda esta fama que se le ha dado a este edificio, esta pequeña inclinación. ¿Y cuál fue el fallo? Miren, ellos decidieron dejarlo como patrimonio histórico. La gente va y lo visita. No han querido destruirlo porque es un recordatorio para ellos de lo que producen los errores. Entonces, literalmente, este edificio se fue construyendo y aparentaba que estaba cimentado sobre el fundamento correcto. Pero parece que hubo un cálculo equivocado y ellos calcularon mal porque querían un edificio más grande, pero el fundamento que tenían no era suficiente. Así que cuando pasó el tiempo, no se veía al inicio, pero cuando el tiempo fue pasando, la torre comenzó a inclinarse. Hasta que se ve, cada año ella sigue inclinándose. Hasta que se ve así, no termina de caerse. No me diga por qué, yo no sé, un milagro. No termina de caerse y tampoco aparenta un súper peligro que se va a caer en cualquier momento. Sin embargo, ya no es apta para lo que quisieron, para el propósito que intencionaron. ¿Por qué? Ayúdeme usted. Porque el fundamento no era el correcto. ¿Alguien me entiende? Entonces, cuando Cristo dice, lo que pasa es que la piedra angular, el fundamento que ustedes desecharon, ustedes lo que edifican, lo que tienen la autoridad porque yo se las he dado de decidir, el libre albedrío de decir yo quiero ir a la iglesia hoy o no quiero, yo quiero levantarme hoy o no me quiero levantar, yo quiero hablar mentira hoy o no quiero hablar mentira, yo quiero robar hoy o no quiero robar, yo quiero escribir hoy lo que no debo escribir o no quiero. Ustedes, lo que yo les di libre albedrío, desecharon la piedra angular, el fundamento. Y mira qué es lo que pasa, que cuando Adán y Eva hicieron esto, nos metimos todos en problemas. Yo no estoy acusando a Adán y Eva, porque déjenme decirle que muchas veces yo he tenido la oportunidad de hacerlo bien y lo he hecho mal. Yo no lo hubiera hecho mejor quizás que Eva. Ay. Dígame usted, ¿cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de hacerlo bien y lo ha hecho mal? Entonces no critiquemos ni a Adán ni a Eva. Ahora yo sí le voy a preguntar a Eva 2 o 3 cosas cuando llegue allá, ¿sí? Pero bueno, entonces realmente, amados, es para nosotros pensar qué fundamento estoy yo teniendo en mi vida. ¿Qué fundamento estoy teniendo en mi vida? ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? Pero más que qué quiero yo, la pregunta es ¿qué ha dicho Dios que va a hacer contigo? Porque Dios sí sabe lo que va a hacer contigo. Dios es un planeador. A Él nada lo toma por sorpresa. Vuelvo a la creación. Fíjate que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y comenzó Dios y creó las aves y creó las plantas. Y de último, ¿usted sabe qué hizo? Diga conmigo, me creó a mí. Dios no entregó el propósito hasta que la estructura estaba lista. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Michael, lo interesante es que por eso es que hay gente que siente el Espíritu de Dios y sabe que Dios lo ha llamado, Liliana, y Dios le ha dado una palabra, porque el Espíritu de Dios se está moviendo en medio del caos, pero todavía no tienen estructura
ni fundamento para que Dios construya sobre ello lo que Él ha dicho que quiere construir. Y se pasan la vida emocionándose y sintiendo a Dios que se mueve sobre el caos, pero no construye sobre el caos. Dios nos está llamando en esta mañana a no desechar la piedra angular. Y ojo, nosotros hemos dado un paso y cierto, el hecho de estar en su congregación hace que de alguna manera nosotros estamos diciendo, Señor, yo no te estoy desechando. Hasta cierto punto eso es bien, eso es verdad, eso es parte, pero la decisión tiene que afectar la vida completa, porque el fundamento afecta todo el edificio. Sin propósito no hay diseño. El diseño que tú tienes de Dios es único. Vuelvo y repito, vamos a ver en Isaías 44:7. Mira cómo el Señor dice en Isaías 44:7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde cuándo, ayúdeme, desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Vamos a leer el próximo. No temas ni te amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Mire, mi hermano, si Dios diseñó algo con usted, Él lo llevará a cabo. Pero usted tiene que edificar sobre el fundamento correcto. El propósito de Dios determina el final del asunto. Pero el propósito de Dios solo se camina cuando yo puedo actuar en mi diseño. Propósito determina diseño. Diseño determina estructura. Estructura determina orden y orden da resultados. ¿Alguien entiende? Entonces Dios nos está llamando en esta mañana a que revisemos sobre qué estamos construyendo. Mire, cuando nosotros construimos sobre nosotros mismos, pasa lo siguiente. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, el libro de Romanos 1:25. Miren, esto es cuando nosotros construimos sobre nuestro propio fundamento. ¿Cuál es nuestro propio fundamento? No es algo que solamente nos inventamos nosotros. Es algo que nosotros hemos creído como una verdad y puede ser una mentira. Cuando yo construyo sobre lo que otra gente ha dicho y no sobre lo que Dios ha dicho. Para yo saber lo que Dios ha dicho, tengo que ir a lo que Jesús dijo. ¿No leíste en las Escrituras? Pero cuando yo construyo sobre lo que me dice Instagram, sobre lo que me dice YouTube, sobre lo que me dice la persona que está cantando hoy, que hoy es famosa y mañana deja de serlo, sobre lo que dice el pelotero que vi jugando, entonces puedo tener esta situación porque estoy construyendo sobre un fundamento de hombre. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Contigo y sin ti, conmigo y sin mí, Dios es santo y bendito. Él no necesita mi bendición, Él es Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Cuando tú cambias el fundamento que es Cristo, que es la palabra de Dios de tu vida y comienzas a construir en un fundamento humano, entonces pasa esto, que cambias la verdad de Dios por la mentira de hombres. Que comienzas a honrar y a dar culto a tu propio cuerpo y a las otras criaturas. Pasa que entonces las criaturas de Dios, la creación de Dios, se convierte en una adoración para nosotros. Y Dios pasa a un segundo plano.
Ojo, que podemos vivir moralmente correctos y todavía estar haciéndonos falta un fundamento. A mí me llamó la atención, estaba leyendo no lo vamos a buscar, pero en la historia que está en Romanos 4, cuando habla de Pedro, que Dios le dice a Pedro, lo envía donde un jefe del ejército y le dice, mira, ve donde Cornelio, te van a buscar, ve donde Cornelio. Pero Cornelio, ¿quién era? Era un jefe del ejército que tenía temor de Dios, pero este hombre no conocía completamente a Dios. Sin embargo, él se estaba acercando a Dios, había desarrollado una relación con Dios, y dice la Biblia que Dios le manda a Pedro para que le hable de la verdadera doctrina, del fundamento, de la verdad. Me sorprende porque el texto dice literalmente que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero todavía necesitaba asumir la verdad de Cristo en su vida. El vivir moralmente correcto y hacer algunas cosas bien no quiere decir que tu fundamento todavía está bien. Dios tiene un plan para ti, un diseño para ti, algo que Él planeó desde antes que tú vinieras al mundo, y la única manera de tú descubrirlo no es viviendo algunas veces moralmente correcto, como dice la Biblia, sino que Él sea tu único fundamento. Porque tu diseño solamente lo soportará Cristo. A veces nuestro diseño es pesado y es grande, y la gente puede que no lo entienda. ¿Y qué es lo que te se cree? ¿Ah? El que mejor canta. ¿Qué es lo que ella se cree? Hay un diseño de Dios en tu vida y tú sabes que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre ti, que Dios te está llamando y tú lo sientes, y Dios te está diciendo, necesito estructura porque tu diseño es pesado, porque lo que voy a hacer contigo en esta generación va a demandar más. Por eso a ti cuando te invitan a algo ya tú no quieres. Por eso yo te estoy llamando y te digo, cuidado, que una conversación que para otro está normal, para ti te repele, porque yo te puse un diseño diferente. Nosotros no tenemos que ser iguales a nadie. Que tú respondas al nivel de santidad que Dios te está llamando. Que tú respondas al nivel de consagración que Dios te está llamando. Que cuando Dios te llame, te encuentres sobre Él, no haciendo lo que hace otro, sino haciendo lo que hace Él, lo que tú ves a Él hacer. Que en el mientras, Odalis predicaba en el primer servicio y ella decía que la palmera crece primero hacia abajo, pero que no destruye otras edificaciones. Eso es interesante, porque no importa qué tan grande sea lo que Dios va a hacer en tu vida, no necesariamente se va a meter en el diseño que Dios tiene para otro. Y lo interesante de esto es que para que ella crezca para abajo, lo que está hacia abajo, tú y yo no lo vemos. Esos son los mientras de Dios. Cuando un edificio es muy alto, primero tiene que ser muy profundo. Hay muchos de ustedes aquí que Dios los ha llamado a diseños altos, a diseños fuertes, porque el propósito de Dios contigo trasciende quizás tu propio pensamiento. Es que dice Isaías que los pensamientos de Él, mira, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos. Pero tú tienes que decidir en qué pensamiento tú quieres andar. Sin el pensamiento de Dios, que no lo manejas tú, pero que pones estructura para que Él deposite propósito, o en el pensamiento tuyo que lo puedes controlar y has visto a otros haciéndolo, el tuyo se va a quedar corto y te vas a quedar con potencial dentro que no vas a sacar en esta generación hasta que Cristo no sea el fundamento. Hay mucha gente que se fue a la tumba con libros que no escribió, con cosas que no hizo, y esto lo escuché de Myles Munroe, con cosas que no hizo. ¿Sabes por qué? Porque nunca sacaron todo lo que Dios tenía en ellos para esa generación. La única manera de tú sacar lo que tiene tu diseño, el potencial de tu diseño, es en el fundamento correcto. Atrévete a darle estructura a lo que Dios te llamó a hacer.
Eso quizás va a implicar tomar sacrificios. Jesús dijo, bueno, algunos dirán, Jesús dijo que obediencia quiero y no sacrificio. Y yo pensaba en esto y yo decía, wow, Señor, pero fue un doble play que tú hiciste. Porque cuando lo analicé yo dije, la obediencia siempre implica sacrificio. Perdónenme, el que ha obedecido sabe. Jesús obedeció y le costó la vida. Hasta la muerte. Porque el premio puesto delante de él era mayor. Uf. Lo que tú y yo hacemos en los mientras, en lo que llega el premio, ese mientras donde construimos cuando nadie nos ve, donde obedecemos cuando aún no tenemos gloria, cuando estamos creciendo hacia abajo, enterrados, pero lo suficientemente fuertes para luego comenzar a subir sobre el fundamento que es Cristo. Toda obediencia lleva sacrificio, pero no todo sacrificio lleva obediencia. Eso es así. Por eso Él quiere tu obediencia, no tu sacrificio. Que en esta mañana nosotros podamos reflexionar en esta palabra y preguntarnos sobre qué fundamento estoy construyendo. Sobre el fundamento que aprendí de la educación humana. A esa educación humana póngale el nombre que usted quiera. Una persona que te influenció, la misma universidad. No estoy diciendo que la ciencia es mala, la ciencia de Dios. A mí me encanta estudiar. Pero el fundamento de mi vida, eso me añade al fundamento de mi vida. El fundamento de mi vida es la Escritura. Es Cristo mismo. Y sobre ese fundamento yo quiero edificar. A la virtud que Él me da, yo le voy a agregar conocimiento. Era simplemente un conocimiento. Pero Él es el fundamento. Yo quiero que en esta mañana nosotros meditemos en esto. Y no vamos a continuar. Yo creo que el Señor nos ha dado una palabra que es clara y es certera. Y que es una palabra que nos reta en esta mañana a tomar decisiones. Eso va a implicar que hay gente que tú vas a tener que soltar si tú quieres edificar sobre el fundamento correcto. Que hay hábitos que vas a tener que cambiar. ¿Cómo hábitos? No sé, ¿qué dijo Dios de ti? Si lo sabes, ¿qué dijo Dios de ti? A veces lo que Dios dijo de ti no se va a lograr por arte de magia ni porque vengas los domingos a la iglesia. No es porque el Espíritu de Dios se mueva sobre el caos. Se va a lograr cuando hay una estructura, cuando el fundamento donde edifique sea Cristo y tú prepares el ambiente para que Él haga lo que quiere hacer. Si yo quiero ser doctora, yo voy a la universidad todos los días. Si yo quiero ser algo que Dios ha dicho que yo voy a hacer, necesito crear los hábitos. Porque antes que ingeniera y antes que doctora, yo soy hija de Dios. Entonces yo comienzo a crear el hábito. ¿Qué dijo Dios que va a hacer conmigo? Dios dijo que me va a usar. ¿A dónde? En esta área, en esta área. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a despertar media hora antes. Voy a comenzar a preguntarle a Dios qué Él quiere hacer. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Él habla. No se sorprenda. Él habla. Él habla. Dios es un comunicador, aprende a escucharlo. Si yo le pido el teléfono a alguien nuevo, por ejemplo, a la familia de Yeudi, voy a tomarlo de ejemplo, perdón, y yo le digo, deme su número y yo lo llamo mañana, yo voy a tener, mire, ¿cómo está usted? Yo voy a tener que decirle a Araceli, la que estaba predicando, ella entonces no se acuerda que yo fui allá, que donde Yeudi lo llevó en la iglesia. Ah, sí, porque él no me conoce ni ella me conoce. Pasa igual con Dios. Estamos tan desconectados del Creador que Él nos habla y no sabemos que Él nos está hablando. Que no conocemos su voz. Pero Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? A partir de mañana cambia los hábitos. Levántate media hora antes y comienza a hablarme. Haz un espacio y siéntate a escucharme y a estar conmigo. Y comienza desde ahí. ¿Qué tú quieres, Señor? Planifica lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Y esto Dios lo ha tratado conmigo. Miren, cuando yo no tengo agenda, yo soy un lío. La pastora lo sabe. Yo soy un lío. ¿Por qué? Porque no todo lo llevo aquí.
Pero cuando yo logro, yo noto la diferencia. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que Dios me mandó a hacer. No se trata de hacer lo que hace la pastora, se trata de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Se trata de que el fundamento que es Jesús, sobre él yo tengo que edificar. Wow, y esto me llegó del Señor. Mire, hay muchos que tienen a Cristo como fundamento. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué estás edificando? Tú tienes el fundamento correcto, pero no estás construyendo nada. Estás perdiendo el tiempo. Porque el fundamento nunca se tira para que se quede en pleno. El fundamento se establece porque algo va a ser construido. Y mi pregunta es, ¿qué estás construyendo? No, yo estoy aquí, usted sabe, todos los días, yo vengo todos los domingos a escuchar todas las cosas y sigo mi vida normal. No, detente y comienza a establecer estructura. ¿Qué estás construyendo? Evalúa qué estás construyendo con tu vida. De aquí a 2 años, ¿cómo se va a ver? De aquí a 1 mes. Los mientras nos permiten muchas veces construir en el silencio lo que vamos a ver en el futuro.